Se dice que, en el gran telar de la existencia, Dios a menudo teje sus hilos más preciosos con aquello que el mundo considera desecho. Que donde los hombres ven el final de un camino, el cielo ve el comienzo de un milagro. La historia que estás a punto de escuchar es el testamento de esa verdad, el relato de un viejo toro, agotado por los años y despreciado por su inutilidad, un ser al que daban por perdido, pero que el Creador había reservado para un acto de amor tan puro que cambiaría el corazón de un pueblo entero. Antes de sumergirnos en este relato de fe, si sientes el llamado en tu corazón, comparte esta historia. Que sea como una semilla de esperanza que viaja con el viento, llevando consuelo a quien lo necesite. Tu simple gesto puede ser el eco de una bendición. En el olvidado y árido valle de San Jacinto, la vida se había vuelto una plegaria silenciosa. La tierra, agrietada como un viejo mapa de tristezas, suplicaba por lluvia, y el viento caliente barría los últimos vestigios de esperanza. Los hombres y los animales compartían la misma lucha diaria contra la sed y el hambre. En este rincón del mundo, donde el cielo parecía haberse quedado en silencio, se alzaba un establo decrépito, cuyas tablas rotas dejaban entrar sombras que devoraban la luz. Allí moraba Toribio, el toro anciano. Su lomo, antes una colina de fuerza, ahora estaba hundido. Sus patas temblaban con el simple esfuerzo de ponerse en pie, y su respiración era un eco pesado de los innumerables días de arduo trabajo que había ofrecido con nobleza. Para casi todos, no era más que una carga, un recuerdo viviente de tiempos mejores que ya no volverían, un cuerpo que solo ocupaba espacio y consumía recursos escasos. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Toribio conoció la bondad. Su primer dueño, un anciano de manos amables y corazón agradecido, lo había tratado no como una bestia, sino como un compañero leal. Le hablaba con voz suave, acariciaba su testuz y, cada noche, al cerrar la puerta del establo, le susurraba: «Gracias por tu servicio, mi buen Toribio. Que Dios te bendiga». Pero la muerte se llevó al anciano, y con él, se fue la compasión. Toribio pasó a ser propiedad de Lázaro, el nieto del anciano. Un joven de alma endurecida por la ambición, impaciente y ciego al valor de lo que no brilla. Para Lázaro, el toro no era un ser que sentía, sino un activo depreciado, un peso muerto. Sin embargo, a pocos metros de aquel establo, vivía Tomás, un niño de 10 años cuyo único tesoro era un corazón puro. Su madre, doña Isabel, una mujer viuda y piadosa, luchaba con todas sus fuerzas para poner un plato de comida en la mesa cada día. A pesar de su propia pobreza, Tomás siempre encontraba un momento para detenerse frente al establo. Él era el único que veía más allá del pelaje gastado y los huesos salientes. Él veía la profunda soledad en los ojos de Toribio. Él escuchaba el lenguaje de su silencio. Y, sobre todo, él creía firmemente en un Dios que jamás abandona a los más humildes. Cada tarde, al volver de la escuela con el uniforme cubierto de polvo y el estómago a menudo vacío, Tomás se desviaba hacia el establo. Mientras el mundo veía un animal inútil, el niño veía un alma cansada que aún albergaba un deseo de vivir. Un día, al acercarse, vio que el balde de agua de Toribio estaba completamente seco. El toro respiraba con una dificultad que partía el alma, sus belfos estaban partidos y sus ojos, opacos. Sin pensarlo, Tomás corrió al arroyo cercano, llenó su pequeño cubo hasta el borde y regresó, derramando la mitad del agua en su apuro. Al poner el cubo frente a Toribio, el viejo toro bebió con una sed desesperada. Aquella agua fresca fue más que un alivio para su garganta, fue un bálsamo para su espíritu. Cuando terminó, levantó su pesada cabeza y, con una lentitud casi ceremonial, apoyó su frente en el pequeño hombro del niño. Tomás cerró los ojos, sintiendo no solo el peso del animal, sino una oleada de gratitud tan profunda,
tan silenciosa y tan humana que le hizo estremecerse. Tranquilo, Toribio, susurró el niño. Sé que estás cansado, pero Dios te ve. Él nunca se olvida de los que sufren en silencio. Solo tienes que esperar su momento. Desde ese día, se forjó un pacto sagrado. Cada tarde, Tomás le llevaba agua, a veces un trozo de pan duro que guardaba de su propia comida, o los restos de alguna fruta. Y siempre, siempre, le ofrecía palabras de consuelo. Toribio escuchaba, inmóvil, como si cada sílaba de aquel niño fuera una luz encendida en la oscura soledad de su existencia. Mientras el mundo lo despreciaba, en el corazón del viejo toro, gracias a un niño, comenzaba a germinar la esperanza. La sequía en San Jacinto se había vuelto una herida abierta. El sol no acariciaba, quemaba. Una mañana, Lázaro, más irritable que de costumbre, decidió usar a Toribio para arar una pequeña parcela de tierra reseca, un esfuerzo inútil que solo servía para descargar su frustración. «Muévete, inútil», gritó, tirando de la cuerda que se clavaba en el cuello del toro. Toribio obedeció. Cada paso era una agonía. Sus pezuñas se hundían en el polvo ardiente y el arado se atascaba en las grietas de la tierra. El aire quemaba sus pulmones. De repente, su cuerpo no pudo más. Sus patas delanteras se doblaron y cayó de rodillas. El sonido fue seco, un suspiro de derrota que pareció recorrer todo el valle. Intentó levantarse, pero sus fuerzas lo abandonaron y cayó de costado, levantando una nube de polvo. Lázaro, ciego de ira, corrió hacia él con un látigo. «No sirves para nada. Levántate». El primer latigazo cortó el aire. El segundo golpeó la piel frágil del toro, arrancándole un gemido ahogado. El tercero hizo que Toribio cerrara los ojos, no para huir del dolor, sino para no ver el odio en el rostro del hombre. En ese preciso instante, una voz infantil y temblorosa gritó: «¡Basta! ¡Detente!». Era Tomás. Corrió y se interpuso entre el látigo y el toro, intentando proteger al animal con su pequeño cuerpo. «Está viejo y cansado. No merece esto». Lázaro lo empujó con brusquedad, y el niño cayó al suelo, raspándose las rodillas. Pero no lloró. Sus ojos, llenos de indignación, permanecieron fijos en el toro. Y fue entonces, en medio del polvo, el calor y el dolor, que Tomás vio algo que lo marcaría para siempre. Una lágrima. Una única y pesada lágrima que rodó lentamente por el rostro curtido de Toribio y cayó sobre la tierra seca, una oración líquida y silenciosa. Aquella noche, mientras la luna era una astilla de luz en el cielo, una oración subió desde dos corazones puros, la del niño que pedía por su amigo, y la del toro que suplicaba por el fin de su sufrimiento. El cielo escuchó. Al amanecer, Lázaro apareció con una decisión helada en la mirada. Ató una cuerda gruesa al cuello de Toribio. «Hoy te vas», murmuró. «No pienso seguir perdiendo mi tiempo y mi dinero contigo». Lo arrastró fuera del establo. Su intención era venderlo al matarife por unas pocas monedas. Varios vecinos observaron la escena con lástima, pero nadie intervino. Fue entonces cuando Tomás apareció, corriendo con el rostro bañado en lágrimas. «Por favor, no lo vendas. Él puede recuperarse, solo necesita cuidados». «Lárgate de aquí, niño entrometido», gritó Lázaro, empujándolo de nuevo. Mientras Tomás caía al suelo, sus ojos se encontraron con los de Toribio. En esa mirada compartida, algo ancestral, una fuerza dormida durante años, se despertó dentro del animal. En ese mismo instante, como si la creación entera respondiera a una señal, un viento súbito y violento barrió el valle.
Las nubes, antes inexistentes, comenzaron a congregarse sobre San Jacinto, oscureciendo el sol en cuestión de minutos. Un trueno retumbó en la distancia, profundo y amenazador. «Viene tormenta», murmuró un vecino, incrédulo. No había llovido en meses. Mientras Lázaro forcejeaba para llevar a Toribio hacia el camino, un rayo cayó peligrosamente cerca, iluminando la escena con un destello casi divino. Y entonces, ocurrió lo impensable. Toribio, impulsado por una fuerza que no parecía de este mundo, embistió la frágil puerta del corral, haciéndola pedazos. Con un brío que nadie creía que poseía, comenzó a correr, cojeando pero decidido, hacia la colina norte. No era una huida, era una misión. «Maldito animal. Mañana te encontraré y te mataré yo mismo», rugió Lázaro, rojo de furia. Pero Tomás, desde el suelo, lo supo. Toribio no estaba escapando. Estaba respondiendo a un llamado. La tormenta se desató con una furia apocalíptica. El viento rugía, arrancando ramas y golpeando las casas. La lluvia no caía, se desplomaba, como si el cielo quisiera lavar la tierra de toda su dureza. En la humilde casita de Tomás, él y su madre luchaban por asegurar una ventana que amenazaba con ceder. De repente, en medio del estruendo, Tomás escuchó un sonido familiar, un bramido profundo, lleno de angustia. «Mamá, es Toribio». Abrió la puerta unos centímetros y lo vio. El toro estaba allí, empapado y temblando, con la mirada fija en su casa, bramando una y otra vez, como si intentara advertirles de un peligro inminente. «Cierra la puerta, Tomás, es peligroso», gritó su madre, aterrada. Pero en ese instante, un crujido horrible y seco silenció al viento. El enorme y viejo árbol que se alzaba detrás de su casa, debilitado por la sequía, había cedido. Su tronco se partía, inclinándose fatalmente hacia su pequeño hogar. Toribio bramó con una desesperación final. Corrió hacia la parte trasera de la casa y comenzó a golpear la pared con su cabeza y su cuerpo, un intento desesperado por empujarlos fuera. «Mamá, el árbol», gritó Tomás. «Toribio nos está avisando». Isabel, comprendiendo al fin, abrió la puerta justo cuando el tronco se partía por completo. Todo sucedió en un parpadeo. Mientras madre e hijo saltaban fuera de la casa, el árbol se desplomó. Y entonces, se obró el milagro. Toribio, el toro viejo, cansado y despreciado, se lanzó directamente a la trayectoria del árbol. Se interpuso. El impacto fue brutal. El sonido de madera y huesos quebrándose fue uno solo. La pared de la casa se astilló, parte del techo se vino abajo, pero el cuerpo del toro absorbió la mayor parte de la fuerza del golpe, dándoles a Tomás y a Isabel los segundos preciosos que necesitaban para salvar sus vidas. El estruendo fue tan colosal que alarmó a todo el pueblo. Cuando la tormenta amainó tan súbitamente como había comenzado, los vecinos salieron de sus casas y corrieron hacia el origen del ruido. La escena los dejó sin aliento. Vieron la casa parcialmente destruida, el árbol gigante sobre ella, y en el centro del desastre, a Toribio, tendido en el suelo, respirando con dificultad, pero vivo. Hubo un silencio sagrado, roto solo por el llanto de Tomás, que corrió al lado de su Salvador. Don Hilario, el anciano más respetado del valle, se llevó las manos al pecho. «Dios mío», susurró con la voz quebrada. Ese animal al que llamábamos inútil, acaba de salvar a esa familia. Ha sido la mano de Dios». El corazón del pueblo, endurecido por la sequía, se rompió en un torrente de compasión. Se movilizaron de inmediato. Con un cuidado infinito, varios hombres levantaron al héroe herido y lo llevaron al granero comunitario.
Lo cubrieron con mantas, encendieron lámparas a su alrededor para darle calor, y las mujeres prepararon ungüentos de hierbas para sus heridas. Tomás no se apartó de su lado ni un segundo. Acariciaba su frente y le susurraba: «Aguanta, viejito. Aguanta, por favor. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte ir ahora». A la mañana siguiente, Lázaro irrumpió en el granero, furioso. «Ese toro es mío. Entréguenmelo». Pero esta vez, los vecinos formaron un muro humano. «No te lo llevarás», dijo don Hilario con firmeza. «Este toro es un héroe. Ya no te pertenece». «Es solo un animal», bufó Lázaro. «No es solo un animal», gritó Tomás, con una valentía que sorprendió a todos. «Él salvó a mi mamá y a mí. Si no fuera por él, yo estaría solo en este mundo». Las palabras del niño, cargadas de una verdad tan pura, resonaron en el granero. El alcalde del pueblo, que había sido notificado, se adelantó con un documento. «Lázaro, por tu negligencia y maltrato animal, testificado por toda la comunidad, se te prohíbe poseer ganado por 5 años. Toribio queda bajo la protección del valle». Derrotado, no por la ley de los hombres, sino por la justicia divina, Lázaro se marchó en silencio, sin que una sola mirada de apoyo lo siguiera. Las semanas que siguieron fueron un testimonio de amor. El granero se convirtió en un santuario. Toribio, el despreciado, recibió un torrente de cuidados y cariño. Y poco a poco, contra todo pronóstico, la vida volvió a su cuerpo malherido. Un día, mientras Tomás le traía agua, Toribio, con un esfuerzo titánico, se puso de pie. Débil, tambaleante, pero de pie. La gente del pueblo corrió al oír el grito de alegría de Tomás. Lloraron, lo abrazaron, dieron gracias a Dios en voz alta por el milagro. Desde ese día, Toribio ya no fue Toribio. Fue rebautizado como el guardián del valle, un símbolo viviente de que Dios obra de maneras misteriosas, un recordatorio de que en lo más humilde se esconde a menudo la mayor gloria. Vivió sus últimos años rodeado de amor, cuidado por la comunidad que había salvado. Y Tomás, que creció para ser un hombre bueno y justo, nunca olvidó la lección más importante de su vida, que los milagros no siempre vienen con alas de ángel, a veces, llegan con cuernos viejos, un cuerpo cansado y un corazón dispuesto a darlo todo. Esta historia nos enseña que cuando te sientas rechazado, invisible o inútil, recuerdes a Toribio. Dios no desecha lo que creó con amor. Él te está guardando para un propósito más grande de lo que puedes imaginar. Solo necesitas fe para esperar su momento perfecto. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Y que nunca olvides que, incluso en tus momentos de mayor debilidad, tienes un propósito sagrado. Amén.